Jesús no fundó una religión, la religión lo fundó a él. Nos contaron la historia de Jesús de Nazaret como si fuera un cuento sagrado, intocable, perfecto. Un relato escrito por la mano de Dios, donde cada palabra era verdad y cada milagro una prueba de su divinidad. Pero lo que nunca te dijeron es que la historia de Jesús no nació completa. Fue construida, editada, seleccionada y a veces silenciada. Desde niños lo imaginamos como un hombre sin sombra, puro, inmortal, capaz de caminar sobre el agua y devolver la vista a los ciegos. Y aunque eso suena a fe, también suena a guión, porque entre las páginas de los evangelios, lo que realmente se revela no es la historia de un hombre, sino el nacimiento de un símbolo tan poderoso que el mundo entero lo adoptó, lo deformó y lo utilizó. Porque en su nombre se ha amado, se ha sanado, se ha perdonado, pero también se ha torturado, se ha invadido y se ha justificado todo tipo de poder. El Jesús que conoces no es solo el Jesús de la Biblia, es el resultado de siglos de traducciones, interpretaciones, concilios y decisiones políticas. Un mosaico que mezcla verdad, mito y propaganda. Y en medio de todo eso, el hombre real se perdió. Los primeros seguidores de Jesús no lo adoraban como un Dios, lo seguían como un maestro, un hombre que hablaba de compasión, de justicia, de una nueva forma de vivir sin miedo. No era el fundador de una religión, sino alguien que quería liberar al ser humano del peso de la religión que ya existía. Un reformador, no un santo, un filósofo de la vida, no un mago. Pero con el tiempo, su mensaje se volvió demasiado humano, demasiado incómodo. Y la humanidad tiende a hacer con lo incómodo lo mismo que hizo Roma con él, crucificarlo. Solo que esta vez, no con clavos, sino con dogmas. El poder entendió algo que los discípulos no. Un hombre inspira, pero un Dios gobierna. Así que tomaron su historia, la vistieron de milagros y la convirtieron en el pilar perfecto de un nuevo orden espiritual. Porque si Jesús era divino, su palabra no podía cuestionarse. Y si su palabra no podía cuestionarse, quienes hablaban en su nombre, tampoco. La figura del Hijo de Dios se convirtió en el escudo más grande del poder humano. Y el mensaje original, ese que hablaba de amor, conciencia y libertad, se fue diluyendo entre promesas de cielo y amenazas de infierno. Quizá el verdadero milagro no fue caminar sobre el agua, sino que su voz, distorsionada o no, aún logre atravesar los siglos. Que todavía hoy, en medio de tanto ruido, alguien pueda escuchar su eco y preguntarse, ¿quién fue realmente ese hombre? ¿Un Dios? ¿Un sabio? ¿O simplemente alguien que entendió demasiado pronto lo que el resto aún no estamos listos para ver? Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que su historia sigue viva. Porque más allá de la fe y del mito, Jesús encarna la eterna tensión entre el poder y la verdad, entre la obediencia y la libertad, entre lo que nos dijeron que fue y lo que cada uno necesita descubrir por sí mismo. Al final, no se trata de negar su existencia, se trata de rescatarla del relato que lo encadenó, de separar al hombre del ídolo, de mirar más allá de la luz dorada del altar y ver, entre las sombras, al ser humano que hubo detrás del mito. Desde niños, aprendemos a creer antes de comprender. Nos dicen que hay un Dios allá arriba y que su Hijo vino a salvarnos, que su nombre es Jesús y que todo en su vida fue un milagro. Y como niños, lo aceptamos sin cuestionarlo, porque creer se siente más seguro que dudar. Crecemos repitiendo historias como mantras. Convirtió el agua en vino, sanó a los enfermos, caminó sobre el mar, resucitó al tercer día. No las entendemos, pero las repetimos, y así, poco a poco, aprendemos que la fe no necesita evidencia, solo obediencia. Pero si lo piensas,
Esa versión de Jesús no solo fue construida para inspirar, también fue diseñada para controlar. Un hombre con poder sobre la vida y la muerte no puede ser cuestionado. Un Dios que todo lo ve no puede ser desafiado. Y una figura perfecta no puede ser imitada, solo adorada. Así se nos enseñó a mirar hacia arriba, no hacia adentro. A buscar respuestas en el cielo, en lugar de buscarlas en nosotros mismos. A confundir el consuelo con la verdad. Y en esa confusión, el Jesús humano, el maestro, el pensador, el rebelde, fue reemplazado por una imagen inalcanzable, el Salvador imposible. Pero, ¿de dónde viene esa necesidad? ¿Por qué la humanidad parece incapaz de aceptar un maestro que no sea divino? Tal vez porque admitir que Jesús fue solo humano significa admitir que el milagro también podría estar en nosotros. Y eso da miedo. Porque si el poder de transformar, sanar o perdonar está dentro del ser humano, entonces ya no hay excusa. Ya no podemos delegar nuestra conciencia a un cielo, ni culpar a un infierno por nuestras decisiones. El mito del Salvador perfecto fue nuestra manera de huir del peso de la libertad. Porque creer en alguien que lo hizo todo bien nos permite aceptar que nosotros nunca podremos hacerlo. Y así nace la adoración, y junto con ella, la dependencia. El Jesús de los Evangelios no fue solo un hombre elevado a Dios, fue el reflejo de nuestra incapacidad para soportar lo humano. Necesitábamos un símbolo de perfección para no enfrentar nuestras sombras, un ejemplo tan alto que nos eximiera de intentarlo, un ideal tan puro que nos hiciera sentir indignos y, por tanto, necesitados de salvación. Pero la paradoja es esta: cuanto más inalcanzable hicimos a Jesús, más nos alejamos de su mensaje. El mensaje que decía: haz tú lo mismo. El reino está dentro de ti. El amor no necesita templos ni nombres. Sin embargo, preferimos el relato del milagro al del mensaje. Porque el milagro nos da esperanza, pero el mensaje nos da responsabilidad. Y la responsabilidad, sin castigo ni promesa, es libertad, pero también vértigo. Quizá el error no fue creer en Jesús, sino en la versión que nos enseñaron de él. Una versión editada, adornada, domesticada. Una figura tan perfecta que dejó de ser humana, y tan divina que dejó de ser creíble. Y mientras más se eleva al cielo la imagen del Cristo intocable, más olvidamos al hombre que caminó descalzo sobre la tierra, el que no fundó iglesias, el que no exigió diezmos, el que no buscó tronos, sino conciencia. Tal vez el verdadero Jesús no vino a fundar una religión, vino a romperla. No vino a imponer una verdad, vino a despertar la capacidad de buscarla. Y eso, para quienes viven del dogma, es el mayor de los peligros. Porque un hombre que piensa no necesita un salvador, y un pueblo que despierta ya no necesita un amo. Siempre nos ha fascinado lo imposible. La humanidad nació mirando al cielo, buscando en los relámpagos, en los eclipses y en los misterios de la vida una señal de que no estamos solos. Así que cuando escuchamos que un hombre caminó sobre el agua, sanó a los enfermos y resucitó muertos, algo en nosotros se encendió. El deseo de creer que el dolor puede tener fin, que alguien puede salvarnos del caos que somos. Y en esa necesidad nació el mito. Jesús se convirtió en el receptáculo perfecto para nuestras carencias. El hombre que curaba con las manos, que calmaba tormentas y vencía la muerte. Un símbolo tan poderoso que atravesó siglos, no solo por su mensaje, sino por sus milagros. Pero los milagros no fueron prueba de divinidad. Fueron herramientas narrativas que transformaron a un maestro humano en un Dios incuestionable. Los evangelios no fueron escritos por testigos presenciales, sino décadas después, en contextos distintos, por comunidades que buscaban sostener su fe. Cada historia, cada señal,
acto divino. Era una manera de responder a una pregunta que los seguidores necesitaban resolver. ¿Cómo pudo morir un hombre justo y seguir siendo el Hijo de Dios? Así, los milagros sirvieron como afirmación, una forma de decir, mira, esto no era un hombre común. Y mientras más sobrenaturales se volvían sus acciones, más fácil era elevarlo por encima de los demás. Caminar sobre el agua no era solo un prodigio, era el símbolo de dominar el caos, porque en la cultura hebrea, el mar representaba lo incontrolable. Multiplicar el pan no era solo alimentar cuerpos, era mostrar el poder de saciar al espíritu. Y resucitar a los muertos no era solo un desafío a la biología, era una metáfora de revivir la esperanza de un pueblo oprimido. En ese sentido, los milagros no son mentiras, su lenguaje es simbólico. Historias escritas no para describir la física, sino para describir el alma. Pero con el paso del tiempo, el símbolo se volvió dogma. Lo que nació como metáfora terminó convertido en mandato literal, y lo que debía liberar la mente terminó encadenándola. Porque si aceptas que un hombre puede hacer lo imposible, también aceptas que su palabra está por encima de la tuya. Y ahí está el poder. La fe ciega no necesita argumento, solo autoridad. Y la autoridad, una vez revestida de lo divino, se vuelve intocable. Así fue como los milagros, en lugar de despertar asombro, empezaron a fabricar obediencia. El hombre que curaba a los ciegos se convirtió en la excusa perfecta para que otros mantuvieran al pueblo sin ver. El que multiplicaba panes, en el símbolo de una iglesia que alimenta el alma, mientras controla la mesa. El que resucitaba muertos, en el ícono de una institución que promete vida eterna, mientras administra la culpa. Los milagros dejaron de ser metáforas, pasaron a ser contratos, una moneda de cambio entre la fe y el miedo. Y poco a poco, lo que debía inspirar empezó a dominar. Pero quizá el verdadero milagro nunca fue caminar sobre el mar, ni devolver la vista. El verdadero milagro fue que un hombre, humano, finito, frágil, hablara de amor, perdón y libertad en un mundo gobernado por el miedo, y que su voz, distorsionada o no, aún siga desafiando a los dioses que inventamos después. Tal vez Jesús no vino a demostrar poder sobre la naturaleza, sino a recordarnos que la naturaleza más difícil de dominar está dentro de nosotros, y que ningún milagro tiene sentido si no nace del acto más simple y más humano. Ver, sin fe ciega, caminar, sin miedo, y vivir, sin esperar recompensa. Porque si los milagros fueron el lenguaje del poder, la verdad fue el lenguaje de su libertad. Cuando Jesús murió, su mensaje no murió con él. Al contrario, empezó a expandirse, de boca en boca, de aldea en aldea, de corazón en corazón. No fue el poder lo que lo mantuvo vivo, fue la esperanza, porque en un mundo donde los hombres eran esclavos, donde la justicia era privilegio y la muerte un espectáculo, su voz fue una chispa imposible de apagar. Pero el tiempo tiene la extraña habilidad de domesticar las llamas, y lo que nació como fuego, Roma lo convirtió en incienso. Durante los primeros siglos, el cristianismo fue un movimiento marginal, perseguido, incómodo, una amenaza para cualquier sistema que necesitara sumisión. Pero con el tiempo, el poder comprendió algo que cambiaría la historia. Si no puedes destruir una idea, conviértela en tuya. Así, el imperio que crucificó al hombre terminó coronando al Dios. Constantino, el emperador que veía su imperio desmoronarse, entendió que el mensaje de amor, redención y obediencia podía unificar más que cualquier espada. Y en el año 325, en el Concilio de Nicea, Jesús fue proclamado oficialmente Hijo de Dios. El mensaje humano se volvió dogma, la filosofía se volvió religión, el maestro se volvió ídolo. A partir de ahí,
El cristianismo dejó de ser una rebelión y se convirtió en una institución. El discurso que había nacido para liberar conciencias se transformó en una estructura jerárquica donde unos pocos hablaban en nombre de Dios y millones aprendían a callar en su presencia. El mensaje original decía: el reino está dentro de ti. Pero la nueva versión decía: el reino está allá arriba y nosotros tenemos las llaves. La cruz, símbolo de sacrificio y empatía, se convirtió en un estandarte militar, el perdón en indulgencia, y la palabra fe empezó a significar obedecer, no comprender. Jesús había enseñado a mirar al prójimo, pero la nueva religión enseñó a mirar al trono. Y mientras más grande se hacía el altar, más pequeño se hacía el hombre. A partir de entonces, Dios se volvió propiedad, un sello para justificar guerras, imponer verdades y silenciar a quienes pensaban diferente. Y cada vez que alguien intentaba rescatar la esencia del mensaje original, la respuesta era la misma: herejía. Pero, ¿qué mensaje era tan peligroso como para necesitar ser domesticado? ¿Qué podía temer tanto un imperio de un carpintero crucificado? Quizá la respuesta está en que Jesús no vino a adorar el poder, sino a cuestionarlo. Y eso es algo que ningún imperio, ni antiguo ni moderno, está dispuesto a permitir. Porque un mensaje que enseña que todos somos iguales ante la verdad, que el amor es más fuerte que la ley y que la conciencia no puede comprarse, es un mensaje imposible de controlar. Así que el imperio hizo lo que mejor sabe hacer. Tomó el símbolo de la libertad, lo envolvió en oro y lo usó para mantener el orden. De esa forma, el hombre fue reemplazado por el mito y el mito se volvió rentable. La fe se institucionalizó y con ella el miedo. Un miedo cuidadosamente administrado por quienes decían tener la respuesta. Pero hay algo que ni Roma ni ninguna iglesia pudo borrar. Esa pequeña chispa de duda que habita en cada mente que se atreve a pensar. La misma chispa que encendió al hombre hace 2000 años. La misma que lo hizo enfrentarse al poder sin espada, sin ejército, sin templo. Quizá por eso su historia no puede morir, porque más allá del Dios, aún queda el hombre, y más allá del altar, aún queda su voz. Una voz que no pide adoración, sino conciencia, que no exige fe, sino entendimiento, y que sigue repitiendo, incluso desde el silencio: el reino no está en el cielo, está dentro de ti. Durante siglos, nos enseñaron que dudar era peligroso, que pensar por ti mismo era tentar al mal, que cuestionar lo divino era traicionar la fe. Y así, sin darnos cuenta, lo que nació como un mensaje de amor se convirtió en una cadena invisible, una prisión emocional construida con 3 materiales simples: culpa, miedo y obediencia. Nos hicieron creer que la culpa era humildad, que el sufrimiento era virtud y que la felicidad debía ganarse después de morir. Mientras tanto, la vida, esa que se nos dio aquí y ahora, fue reducida a una prueba. El Jesús humano hablaba de compasión, pero el Jesús institucionalizado enseñó el miedo. El primero te decía: no temas. El segundo te susurraba: teme, porque alguien te está mirando. Y ahí comenzó la manipulación perfecta. Un sistema donde amar a Dios significaba temer su castigo, y ser libre significaba obedecer. Porque cuando te convencen de que naces roto, también te convencen de que necesitas ser reparado, y quien te vende la cura controla tu vida. Esa es la raíz más profunda del poder espiritual: convencerte de que sin ellos no puedes salvarte, de que tu naturaleza es insuficiente, de que tus pensamientos pueden condenarte y tu deseo puede destruirte. Y entonces, el símbolo de Jesús deja de ser un espejo y se convierte en un juez. Uno que todo lo ve, pero nunca responde. Uno que perdona, pero solo si cumples las condiciones.
Así, la fe dejó de ser un puente hacia la verdad y se convirtió en un filtro entre tú y tu propia conciencia. A lo largo de los siglos, millones crecieron creyendo que pensar distinto era pecado, que la duda era debilidad y que la sumisión era virtud. Pero lo más peligroso de esa enseñanza no fue el castigo, sino la costumbre. Porque cuando vives toda una vida bajo la mirada del Dios que observa, aprendes a vigilarte tú mismo, a censurar tus propias preguntas antes de hacerlas, a sentir culpa incluso por imaginar un pensamiento libre. Eso no es espiritualidad, eso es condicionamiento. Y fue precisamente eso lo que Jesús quiso romper. El hombre que habló contra los templos no buscaba crear otro, sino liberar la mente de la necesidad de tener uno. Pero el mensaje fue domesticado, envuelto en rituales, dogmas y rezos, y lo que debía despertar terminó anestesiando. El Jesús que inspiraba reflexión fue reemplazado por el Jesús que exige obediencia. El maestro de libertad fue convertido en símbolo de control, y la palabra amor perdió su sentido cuando empezó a usarse para justificar el miedo. Pero hay una verdad que ningún concilio pudo borrar. La conciencia no puede ser enseñada, solo puede ser recordada. Por eso, cuando comienzas a cuestionar, no estás traicionando tu fe, estás regresando a su origen. Jesús no temía a la duda, temía a la ceguera. No condenó al que buscaba, sino al que fingía haber encontrado todo. Y si algo quiso dejar claro, fue esto: nadie puede darte la verdad, solo puedes descubrirla tú. Así que quizás la verdadera redención no venga del perdón divino, sino del perdón humano, de perdonarte por haber creído tanto tiempo lo que otros te hicieron temer, de soltar la culpa, de recuperar la voz y entender finalmente que no necesitas un salvador, cuando descubres que tú también puedes salvarte. Cuando todo se derrumba, lo que queda es lo verdadero. Y cuando las creencias se desvanecen, no queda el vacío, queda la posibilidad. Porque no se trata de destruir la fe, se trata de liberarla del miedo, de rescatarla del castigo y devolverla al lugar donde siempre debió estar, dentro de ti. Durante siglos nos hicieron creer que sin Dios no hay sentido, pero el sentido no se impone desde arriba, se construye desde adentro. No se encuentra en los templos ni en los dogmas, sino en la conciencia con la que eliges vivir cada día. Jesús lo dijo, pero pocos lo entendieron. El reino de Dios está dentro de vosotros. No era una metáfora, era un recordatorio. Un aviso de que la divinidad no es un trono lejano, sino la capacidad humana de crear, amar, cuidar y resistir. El problema no fue creer en Jesús. El problema fue dejar que otros definieran cómo hacerlo, porque lo que comenzó como una enseñanza de libertad terminó convertido en un manual de obediencia. Nos enseñaron a temer al infierno más que a la injusticia, a buscar el cielo más que la verdad. Y en esa búsqueda perdimos el milagro más simple de todos: estar vivos. Aceptar que Jesús fue humano no lo hace menos grande, lo hace más real. Porque si Él pudo hablar de compasión en medio de la violencia, si pudo mantener la calma frente al poder y la muerte, entonces no necesitamos ser dioses para hacer lo mismo. Solo necesitamos ser conscientes. Tal vez la verdadera espiritualidad no consiste en mirar al cielo, sino en aprender a mirar de frente lo que somos, sin máscaras, sin dogmas, sin miedo. Porque si algo enseña esta historia, no es la existencia o ausencia de Dios, sino la capacidad del ser humano para crear significado, incluso en la oscuridad, incluso cuando el mito se cae. Y es ahí donde comienza la verdadera fe, no en creer en lo invisible, sino en sostener lo que ves con honestidad, en aceptar que esta vida, con todas sus sombras y contradicciones, ya es sagrada.
No necesitas un milagro para sentirlo. No necesitas una promesa eterna para darle valor al instante. La vida no necesita una eternidad para ser importante. Solo necesita ser vivida con verdad. Porque si hay algo divino en nosotros, no es la perfección, es la conciencia. No es la promesa del cielo, es la voluntad de crear uno aquí. Y si algún día existe un Dios, que te encuentre siendo honesto, que te encuentre sin miedo, sin haber callado tu voz, sin haber traicionado tu razón. Y si no lo hay, que te encuentre igual, con la frente en alto y con la paz de quien ya no necesita ser salvado, porque aprendió a salvarse a sí mismo, porque al final no se trata de tener fe en Dios, sino de tener fe en la vida, en el amor, en el pensamiento, en lo humano. Y cuando logras eso, entiendes que no perdiste la fe, solo la recuperaste. No se trata de negar a Dios. Se trata de dejar de temer su ausencia. Porque cuando entiendes que esta vida, solo esta, ya es sagrada por sí misma, dejas de mirar al cielo buscando respuestas y comienzas a mirar alrededor, encontrando humanidad. La verdadera fe no nace de una promesa, nace de una elección, la de vivir con verdad, aunque duela, la de pensar, aunque incomode, la de sentir, aunque no haya cielo que recompense tu amor. Y si estas palabras resonaron contigo, suscríbete al canal, no para seguir otra voz más, sino para seguir despierto, sin miedo, sin dogmas y sin permiso. Porque aquí no hablamos de respuestas, hablamos de mirar lo que nadie quiere ver. Y si quieres dar el siguiente paso en este camino, mira ahora este video. El infierno no es justicia, es control eterno. Allí entenderás cómo el miedo fue la primera herramienta del poder y por qué dejar de temer fue siempre el primer acto de fe. Y antes de irte, dime algo en los comentarios. ¿Hubo algún momento en tu vida en el que empezaste a dudar, pero te enseñaron a callarlo?